Damos inicio al curso de Identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. En esta oportunidad tenemos el siguiente temario: conceptos, aspectos generales, etapas para ejecución del IPRC, consideraciones para identificar el peligro, evaluación de riesgos, metodología de evaluación de riesgos, metodología para calcular riesgos y medidas de control. En esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Juan Carlos Topas Yupanqui. Es ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas en la Universidad ESAN, y está certificado como entrenador lúdico. Cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento y supervisión de trabajos de alto riesgo. Le doy pase al ingeniero para que pueda iniciar el curso. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante dentro de las operaciones, dentro del análisis y el sistema de gestión que se manejan dentro de las organizaciones. Entonces, como ya Clipton ha dejado un poco en claro el tema de que durante el desarrollo de la presentación vamos a tener los micrófonos apagados, pero sí sugiero, por favor, que por medio del chat puedan ustedes ayudarme con identificar cuáles son algunos de los peligros que podemos visualizar en esta gráfica. Muy brevemente, ¿no? Les agradecería que en el chat puedan colocar qué peligros nosotros estamos identificando. Podemos acá evidenciar a un montacarga, las cajas, ok, perfecto, las máquinas, el extintor no está correctamente sujetado, perfecto, la manipulación del montacargas, exacto, no se evidencia el tema de los extintores, que está correctamente asegurado. La persona que podemos visualizar que también está ahí muy cerca de la zona de maniobra, correcto, el tema del atropello. Entonces, como nosotros podemos ir observando, chicos, en esta primera imagen, agradezco a todos por los puntos que estamos colocando en el chat. Y es claro, ¿no? Es claro que ahí, pues, podemos identificar muchas condiciones de peligro, tanto para el operador mismo que está realizando la maniobra, como para la persona que se encuentra muy cerca. Otros mencionaron el tema del apilamiento de las cajas, que dependiendo, dentro de lo que es el mundo de la logística al cual yo también pertenezco, las organizaciones también pues tienen que establecer un estándar de altura, y si es que se apila por encima del nivel de la cabeza, pues hay que implementar una serie de controles. Pero de repente por ahí muchos no han observado el tema de los racks. Si nosotros por ahí observamos muchas veces en los ambientes de los almacenes, en los extremos, ¿no? En los vértices, tenemos unos puntales. Bueno, no se logra apreciar aquí con exactitud, pero esos puntales justamente sirven para evitar o reducir que ya sea un montacarga o una estoca, pues termine impactando con parte de la estructura y poco a poco esta estructura vaya deformándose. Y sumado a que probablemente en las organizaciones no se hagan o se apliquen el tema de los programas de los mantenimientos preventivos, o los miembros del equipo de mantenimiento o los miembros del comité no realicen o ejecuten las inspecciones, no se hagan los análisis de carga y diferentes teorías pues que tenemos que ir implementando, podemos también tener consecuencias muy graves, ¿no?
que un montacarga pues se salga fuera de control o haga una mala maniobra, y sumado a que las estructuras de los racks estén deformadas, ya desgastadas y con el paso del tiempo, porque generalmente el tiempo de vida de un rack es alrededor de 20, 22 años. Digamos que ese es el tope máximo. Y a veces hay algunas organizaciones o empresas que pues tienden a, digamos, tapar o parchar parte de la estructura porque a veces el tema presupuestal y bueno, van sumándose muchos otros puntos. Perfecto. Entonces, aquí ya más o menos nosotros hemos podido ir identificando algunas condiciones tanto operativas al momento de la maniobra. Ahora, aquí evidentemente pues no se logra observar porque también se ha visto que en algunos ambientes operativos, muchas veces por desconocimiento, el operador levanta mucho el nivel de las cuchillas con la carga y probablemente está levantando pues una carga pesada, y cabe recalcar que estos equipos, estos montacargas, pues también tienen una capacidad de poder levantar. Entonces, si nosotros al levantar esta cuchilla, ¿no? Donde posicionamos la carga, sobrepasa los niveles, también puede llegar a volcarse. Y esa persona que vemos ahí al costadito, pues también puede generar o puede tener un accidente o puede generar un accidente grave. Imagínense que de repente por ahí el montacarga esté levantando una carga pesada, no sé, un motor, y haga una mala maniobra, rebase el nivel de la velocidad, levante mucho la carga, no respete las condiciones, no se hagan el tema, por ejemplo, de los mantenimientos preventivos en el equipo, o que el mismo operador responsable de la operación del equipo, ¿ok? No haga su checklist de inspección como tiene que hacerse antes de, en los cambios de turno, notificarse con el otro operador de turno para poderle dar continuidad. Por otro lado, que también se respete los programas de mantenimiento preventivo. Entonces, como nos vamos dando cuenta, en esta simple imagen podemos ver, podemos identificar una gran cantidad, ¿no? De peligros a los que están expuestos ambos trabajadores, tanto el operador como el auxiliar que podemos visualizar ahí dentro del almacén. Y en esta otra imagen, chicos, ¿qué cosa es la que nosotros podemos visualizar? Acá es evidente, ¿no? ¿Qué otras cositas podemos identificar aquí como peligros? Creo que en esta parte es unánime, ¿no? Podemos visualizar que algo bastante evidente es ese clavo expuesto. Creo que ahí todos estamos coincidiendo, algunos que son un poquito más observadores, hemos podido darnos cuenta que, bueno, por ahí vemos algunos montículos. Hay que saber también qué tipo de producto es, si es que ese montículo parece de algún tipo de mineral, por lo que vemos que es una planta industrial, debería de estar o no debería estar ahí, señalizado en algunas pozas, dependiendo. Efectivamente, como muchas de las personas que estamos aquí ahorita conversando, vemos que también tendríamos que nosotros analizar el tipo de material con el que vamos nosotros a entregar la calidad de los EPPs, porque ese es otro factor importante y al mismo tiempo también es determinante. Ya luego cuando vayamos a analizar el tema de la jerarquía de controles, vamos a ir un poco clasificando esta jerarquía, porque ¿qué pasa? Muchas veces en algunas empresas o en algunas organizaciones pensamos pues que el uso de los EPPs pues es en algunas ocasiones el principal control, ¿no? O sea, yo le entrego a un trabajador su zapato, su guante, sus lentes, dependiendo de la industria, su mandil, su casco y demás, y ya, ok, lo lanzamos a hacer la actividad. Cuando previamente nosotros pues tenemos que analizar una serie de controles adicionales, como ustedes ya lo han ido comentando, ¿no? Hemos ido observando algunas condiciones inseguras en esta gráfica. Ok, ahora, para diferenciar, en la primera imagen habíamos estado hablando cuáles son algunas de las condiciones de peligro. Y en esta es el tema de la evaluación del riesgo, ¿ok? Todos sabemos pues que el riesgo es un valor numérico, ¿no? Una probabilidad, ¿ok? Entonces aquí todos hemos llegado a una misma idea, ¿no? Que acá la probabilidad es de que este trabajador, por algún tipo de factor distractivo, vaya transitando por esta explanada y termine punzándose con el clavo y le genere una
lesión. Ya un poquito entrando en la ejecución, ¿no? Algunos aspectos generales para que nosotros podamos elaborar la hiper C, ¿ok? Primero que nada, la hiper C es el pulmón, por decirlo así, dentro de tu sistema de gestión. ¿Por qué? Porque al permitir identificar tus peligros, establecer tus controles y demás, van a ir saliendo diferentes temas de relevancia dentro de tu programa del sistema de gestión. A partir de ahí, como nosotros vamos a elaborar nuestra matriz o nuestra IPRC por puesto de trabajo, vamos a establecer nuestro programa de capacitaciones, de las observaciones o de los peligros o de las condiciones inseguras, vamos a establecer también nuestro programa de inspecciones, nuestro programa de inspección del comité, nuestro programa de monitoreo, nuestro programa del servicio de salud y demás, ¿no? Ahorita para poder más o menos hablarlo, algunos aspectos generales y ya poco a poco vamos a ir ahondando a lo largo del desarrollo de la presentación. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos principales, ¿no? Que tienen que tener los participantes o los trabajadores para la ejecución de esta matriz hiper C. Tenemos que tener dos frentes. Primero, personal competente. Cuando nosotros hablamos de que sea personal competente, no significa que el personal, por ejemplo, auxiliares u operarios no son parte de, porque recuerden que el sistema de gestión de seguridad siempre hace referencia a que tiene que haber una participación activa de los trabajadores. Pero como tal, hay personal técnico, hay personal especialista que conoce del proceso, ¿no? Y al ellos conocer este proceso, pues es importante que exista esta interacción, porque ellos son prácticamente los que están en el día a día, son los que participan dentro de las operaciones, dentro de las distintas actividades, como vimos en la primera imagen, en operar un montacarga, en trasladar bulto de un lado a otro, en ser parte de la producción por ahí de algún alimento, operar en una mina y demás, ¿no? Luego, ya les había comentado, se va a elaborar, ¿no? Por puesto de trabajo. Obviamente, los riesgos, perdón, los peligros a los que está expuesto un trabajador que realiza, por ejemplo, la operación de una máquina, no va a ser lo mismo a que si comparamos con la auxiliar contable que está en una oficina administrativa. Evidentemente, pues ahí los peligros son totalmente diferentes, ¿no? Por eso también es que tenemos que, de acuerdo a eso, hacer esta clasificación, establecer cuáles son las actividades a las cuales le compete a cada trabajador y a partir de ahí se van a ir identificando los diversos peligros, ¿no? Que le pueden causar un daño. Y luego ya el análisis y los cálculos, establecer la probabilidad, ¿no? Y las consecuencias. Y a partir de ahí hacer una puntuación y establecer unos cálculos que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ok? Solamente estamos ahorita hablando aspectos generales. ¿Bien? Ok. Luego vamos a poder ver o clasificar por procesos o subprocesos las distintas actividades, porque dentro de una actividad principal puede ser que hayan subactividades o subprocesos en los cuales también vamos nosotros pues que tener que ir identificando, como lo vimos al principio, las distintas fuentes de peligro. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que tiene que ser personal competente y al mismo tiempo la participación activa de los trabajadores, ¿no? La participación activa y en las empresas, si nosotros tenemos la presencia de los miembros del comité, pues también ellos son parte también de la aprobación de estos documentos y en caso que tenga una empresa de menos de 20 trabajadores, va a ser el supervisor, ¿ok? Quienes son los que al final van a dar la aprobación, ¿no? Y una vez que este documento ha sido revisado, ha habido la participación activa de los trabajadores con aprobación del comité de la gerencia, el documento se publica
y se hace la difusión a todos los trabajadores. Tiene que quedar claro, chicos, que un trabajador cuando ingresa a laborar a una empresa, ¿no? Pasa por un proceso de inducción general, luego pasa por un tema del entrenamiento específico al puesto de trabajo, se hace todo el tema de la entrega del reglamento interno de seguridad y finalmente también es responsabilidad del empleador el hacer la difusión de los peligros, ¿no? Hacia el trabajador, porque tampoco tú vas a indicarle al trabajador pues que cumpla con una función si no le explicas pues cuáles son los peligros a los que va a estar expuesto. Y es importante que eso quede registrado, ¿no? Porque a veces uno dice, no, ya yo le voy a explicar de palabra. Pero recuerden, muchachos, que las palabras muchas veces se las lleva el viento, uno se olvida. Y al momento que a nosotros nos auditan, viene el auditor o probablemente viene la SUNAFIL, nos inspecciona y nos pide evidencia de los registros, pues no vamos a poder tener el sustento en el que se ha hecho la difusión correspondiente a los trabajadores o la evidencia de la participación activa de los trabajadores en la elaboración de esta matriz o la revisión, porque recuerden que la matriz también tiene que ser revisada antes de que se cumpla el año, ¿ok? Y finalmente, como otros aspectos generales, tenemos que quedar también claro que existen algunas actividades de tipo rutinarias y algunas actividades no rutinarias o de emergencia. Entonces aquí es evidente que va a quedar como parte de la gestión de la empresa el poder hacer la clasificación. Y es claro, ¿no? Hay algunas actividades propias de la misma organización que esto es el día a día, ¿no? Por ahí trasladar con una estoca los materiales, ¿no? Eso es algo de todos los días, pero algo que probablemente en algunas empresas, algo que no sea tan rutinario, no sé, pues realizar un trabajo de soldadura en el interior de un tanque, ¿no? Ahí estamos hablando ya de trabajos de alto riesgo y ahí estamos considerando temas de espacios confinados o trabajos de en caliente, ¿no? Por el tema de soldadura. Entonces, probablemente es algo que no se hace todos los días. De repente por ahí, si es que es una empresa metalmecánica, bueno, eso se considera como algo rutinario porque es parte del negocio. Y de acuerdo a eso también seguimos lo mismo que hemos ido conversando. Todo el análisis de la identificación de los peligros, poder hacer los cálculos de las probabilidades y lo más importante, chicos, nosotros podemos en la matriz I per se establecer una serie de peligros, ¿no? Que nosotros no estamos identificando porque estamos pues teniendo participación de los trabajadores. Pero una de las herramientas importantes, también evidentemente tomo el tema del cálculo, el tema del riesgo residual y demás, es cuáles van a ser los controles que nosotros vamos a ir implementando, ¿no? Dentro de nuestras operaciones, justamente para poder evitar, ¿no? Evitar o eliminar o reducir, ¿no? Que este peligro, el cual nosotros hemos identificado, se llegue a materializar. Y al llegarse a materializar, pues, es donde puede generar el accidente de trabajo. Básicamente ahorita hemos estado hablando algunos aspectos bastante generales referente a lo que es la I per se, ¿no? Todo el tema de la participación, cómo vamos a clasificarlo por puesto de trabajo, por actividad rutinaria o no rutinaria, si es que hay subprocesos dentro de estas distintas actividades, cada cuánto es que nosotros lo vamos a revisar, ¿no? La norma te lo sugiere una vez antes de que se cumpla el año. Pero recuerden también, chicos, que hay otra serie de factores por los cuales la I per se también se tiene que pasar en revisión. Si por ave motivos ocurre un accidente de trabajo y esa actividad no estaba contemplada, pues también tiene que pasar a revisión. Si probablemente, no sé, llega un nuevo equipo, una nueva maquinaria con mucha más tecnología, también tenemos que pasar a revisar, ¿no? Porque evidentemente, pues, el trabajador va a estar expuesto a otra serie de peligros y al mismo tiempo hay que establecer nuevos controles. ¿Perfecto? Listo.
Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios de esta matriz, de esta I per C? ¿No? Uno, como bien dice, permite la planificación, ¿no? Sirve, como les había comentado, poder establecer dentro de nuestro programa anual de seguridad y salud, ¿no? Cuáles van a ser los temas, ¿no? Que nosotros vamos a difundir a nuestros trabajadores, ¿no? Eso ya va a depender mucho de el tipo de negocio. Normalmente la norma establece que todo trabajador tiene que tener como mínimo, todos sabemos, 4 capacitaciones, ¿ok? Luego ya de ahí, en otros rubros mineros, ya nos exigen una mayor cantidad de capacitaciones por trabajador. Ahora, muchos de repente dirán, ingeniero, pero fácil, ¿no? Porque si son 4 capacitaciones, en mi empresa son 30 trabajadores. Claro, en una empresa que probablemente tiene 30, 40 o 50, es un poquito más fácil. Pero, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo son 15,000 trabajadores. Saca pluma, imagínate que los 15,000 trabajadores puedan cumplir con estas 4 capacitaciones. Ahora, ahí ya depende mucho de la organización, pues hay infinidad de herramientas, ¿no? Por eso ahora con este tema del COVID hemos podido implementar muchas herramientas digitales, ¿no? Para poder difundir estas capacitaciones, que el personal se conecte. Ahora, a veces también muchos se preguntarán, sí, ingeniero, pero a veces, imagínense, si presencialmente a veces las capacitaciones suelen ser a veces un poquito complicadas, pues porque se prioriza la producción, se priorizan las operaciones y a veces pues no se llega a completar el aforo que nosotros requerimos, o cuando estamos cerca a una auditoría, ahí sí comienzan a enviarte al personal para poder asistir a las capacitaciones. Pero básicamente ese no es el objetivo, porque como ya bien dice el primer punto, ¿no? Tú planificas, ¿no? Para poder establecer este programa de capacitación. Y este programa de capacitación, como les he mencionado, ¿no? En la reunión que se tienen en el comité, participan también los líderes de cada una de las áreas, ¿no? Porque acuérdense que un comité, al ser paritario, ¿no? Participan las principales áreas. Entonces, ya hay un compromiso por parte de las áreas operativas, ¿no? Para que estas capacitaciones se den dentro de las fechas establecidas. Y es importante que si tú estableces dentro de tu programa de capacitación unas fechas para poder impartir estas capacitaciones y no logras cumplirlo, pues hay que notificarlo previamente también al comité, ¿no? De que evidentemente no se va a lograr el objetivo de que todos los trabajadores en el mes de julio van a cumplir con la capacitación, no sé, digamos de ergonomía, ¿no? Así que lo vamos a pasar para el mes de agosto y cumplir con la meta. Porque también, si por haber motivos, recuerden que el programa anual también es fiscalizable. Si vemos y decimos aquí se tenía que cumplir el 100% de las capacitaciones, ¿no? Y no se logró, entonces ahí nos pueden poner ahí algún tipo de no conformidad. Luego, el tema de la colaboración, ¿no? Bueno, colabora para planificar actividades y poder asignar recursos, ¿no? Claro, cuando nosotros vamos a establecer cuáles son las actividades, hemos identificado cuáles son los peligros y a partir de ahí, cuando nosotros vamos a establecer los controles, ¿no? Pues en algún momento parte del sistema también de gestión de la seguridad pues requiere de un proceso de inversión. Por ejemplo, si nosotros tenemos a unos trabajadores realizando trabajo en un ambiente con ruido, pues tenemos que invertir en darle el uso de los EPPs. Pero recuerden que ya les había comentado que el EPP es el último de la pirámide. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar es, eh, vamos a hacer, por ejemplo, monitoreos de ruido, o si por algún motivos tenemos alguna necesidad de poder implementar dentro del área mecanismos que encapsulen el ruido para poder reducir los decibeles,
al mismo tiempo, ¿no? Estamos implementando un control adicional. Pero todo esto requiere de una inversión, ¿no? Como para que el trabajador pues pueda ejecutar la actividad, ¿no? Sin perjuicio o daños a la salud. Y finalmente, el último punto es el de la gestión. ¿Por qué? Porque ayuda durante la gestión a poder, como les había comentado, poder establecer un programa de inspecciones, ¿no? Queda claro que nosotros dentro de nuestro programa tenemos que hacer inspecciones mensuales a los equipos, a las máquinas, a las estaciones de emergencia, a los botiquines, a los maletines de abordaje, ¿no? A las instalaciones como tal. Y al mismo tiempo, parte de las funciones del comité es también el poder realizar estas inspecciones, ¿no? Entonces, por eso también es una herramienta muy importante porque ayuda a poder gestionar y poder llevar de manera efectiva tu sistema de gestión, ¿no? Al mismo tiempo, otro punto que estamos mencionando es que simplifica la elaboración de los procedimientos, ¿no? Y bueno, se establecen los controles, como hemos ido complementando. Al mismo tiempo, tus actividades, tú estableces tus actividades y a partir de eso, tú elaboras tus procedimientos, ¿no? Con participación activa de los trabajadores, del personal técnico, ¿no? Y sigues una secuencia, estableces responsabilidades, objetivos y alcances y al mismo tiempo, dentro de tu procedimiento de trabajo es que tú vas a implementar controles, ¿no? Para reducir y o eliminar o mitigar los posibles peligros que puedan verse afectados hacia los trabajadores. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya un poquito hemos visto cuáles son algunas de las principales, de los principales beneficios, ¿no? Del establecimiento de la matriz I per C. Ahora, un poco lo que queremos visualizar o podemos entender o tener claro este panorama es cuáles son las etapas para poder armar o ir construyendo pues esta I per C. Evidentemente, lo primero que nosotros tenemos que tener es la información previa, ¿no? ¿Cómo es que se ejecuta este proceso? ¿Cuál es la secuencia de pasos? Tener claro cómo es para poder establecer un inicio, un durante y un fin. Y a partir de toda esta información previa, esta secuencia de actividades, de procesos y de subprocesos, a partir de ahí, nosotros es que vamos a ir identificando los peligros, ¿no? Entonces vamos a identificar, como ejemplo, por puesto de trabajo, algo muy sencillo, el trabajo del pintor, ¿no? El trabajador, él tiene pues, el puesto de pintor tiene una serie de peligros, ¿no? La exposición a la manipulación de la pintura, ¿no? De los gases, producto de la, ¿no? De la emanación de estos gases propios de la pintura, si vamos a utilizar elementos en donde vamos a utilizar rociadores y demás. Entonces, a partir de ahí, pues que vamos a ir identificando todos los peligros a los que va a estar expuesto el trabajador y evaluar los riesgos, ¿no? ¿Cuán probable será que este trabajador que está utilizando un equipo para poder, mediante un tipo spray, ir esparciendo la pintura, no se vea afectado? Probablemente ahí dentro de la empresa, no sé, podemos utilizar ventiladores o dentro del ambiente tenemos extractores de aire. Evidentemente nosotros pues también tenemos que brindarle los equipos de protección adecuados, el tipo de EPP que se le tiene que entregar al trabajador, ¿no? Eh, exacto, ¿no? Si probablemente la actividad va a realizar un pintado y va a trabajar con alguna escalera, o si es que va a trabajar con un andamio, probablemente tiene que ser una pared de 3 a 4 metros, ¿no? Ahí si vamos a utilizar algunos equipos de protección contra caída, si es que el ambiente es un espacio cerrado, pues no, no lo vamos a tener como a veces vemos por ahí, cuando a veces he visto por la calle, ¿no? Algún vecino que está barnizando su puerta, ¿no? Tiene su compresor y él te está echándole pues todo el abrientador a la puerta de la maderita para que se vea bien y él a lo mucho pues tiene una mascarilla, esas simples, ¿no? Las quirúrgicas, ¿no? Y todo eso, esa emanación de esos gases pues es dañino para la salud, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí como estamos comentando algunos de los comentarios. Perfecto.
Y a partir de ahí, ya luego vamos a ir dándole una valoración, ¿no? Entonces, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante para no confundirles. Y la parte final ya es cuando nosotros pues establecemos los mecanismos de control, ¿no? ¿Cuáles serían los controles? Lo hemos estado mencionando para el ejemplo del pintor, ¿no? Eh, Comenzamos pues con el ambiente, de repente extractores, que el ambiente esté ventilado, que tenga algún tipo de ventilación, ¿no? Esto, el traje que tiene que tener para que no exista contacto directo con la piel, los lentes, los guantes, ¿no? Porque hay muchas personas pues que pueden presentar algún tipo de reacción alérgica cuando entra en contacto con esta pintura. Y luego después, a partir de ahí, pues tenemos que eliminar este riesgo residual. Por eso que ahí hablamos de la revaloración, ¿no? La revaloración del riesgo, ¿ok? Pero esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante ya con algunos ejemplitos para que nos pueda quedar claro. ¿Perfecto? Entonces ya hemos visto cuáles son algunas de las principales etapas, ¿no? Importante es conocer la actividad, el puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué cosa va a ser este trabajador, ¿no? ¿Qué cosa va a ser el operario? ¿Qué cosa va a ser el pintor? ¿Qué cosa va a ser el ingeniero residente? ¿Qué cosa va a ser el cadista, el topógrafo, el operario de máquina, el prevencionista de riesgos, la asistenta de gestión humana, el auxiliar contable? No sé, dependiendo del tipo de puesto de trabajo. Y ahí a partir de eso es que vamos a ir identificando, bueno, los peligros, las actividades, las áreas donde se van a ejecutar, ¿no? Porque recuerden que también nosotros tenemos que garantizarle condiciones de trabajo idóneas al trabajador, ¿no? Porque es parte también de las responsabilidad del empleador, pues darle condiciones de trabajo seguras, ¿no? Para la ejecución de los trabajos. Eh, bueno, y luego lo que hemos estado un poquito conversando, ¿no? Determinar el tipo de peligro, cuál es el grado de afectación, ¿no? El daño que le podría generar este peligro, ¿no? No es lo mismo que tú sufras una caída a nivel porque tenía un piso resbaloso y la persona pues se caiga y se golpee probablemente la cintura, el coxis, el brazo, lo que sea, a que probablemente sufran una caída a distinto nivel porque estaba sobre, no sé, sobre un andamio, pero ese era un andamio que no estaba certificado, esos andamios que a veces vemos ahí de dudosa procedencia, el arnés no contaba con alguna certificación y el señor hizo una mala práctica, cae a una altura de 3 a 4 metros y pues puede llegar a generar consecuencias mucho mayores, ¿ok? Bueno, y también si es que existe algún factor legal relacionado, ¿no? Si es que, bueno, luego viene la parte de la categoría o el nivel de riesgo, especificar las medidas de control, como lo hemos estado estableciendo, el tema de la jerarquía. Tiene que quedar claro, chicos y señoritas, que cuando nosotros hacemos el análisis de la jerarquía de controles, primero está la eliminación, la sustitución, luego viene el control de ingeniería, los controles administrativos y finalmente el uso de los EPPs, ¿no? De arriba hacia abajo, como lo he nombrado, es el que existe una mayor efectividad. Pero muchas empresas invierten la pirámide y creen, como les digo, de que ya entregándole EPPs al trabajador van a ser pues invencibles, no les va a pasar nada. Cuando no es así, hay que aplicar una serie de controles previos. Y no solamente es el entregar el equipo de protección personal, chicos, ¿ah? Pues también, en el caso como estábamos hablando del ejemplito en el andamio, yo al trabajador pues no le voy a entregar el arnés y le digo, ya, toma, úsalo. Hay que explicarle cómo se inspecciona, cómo se usa, cómo se asegura, cada cuánto yo lo tengo que inspeccionar, el tema de las hebillas, los mosquetones, dónde me tengo que anclar, ¿no? Cuáles son algunas de las medidas preventivas para el uso y demás. Y así, cuando estábamos hablando también del ejemplo del pintor, ¿no? A veces uno por darle ya, ok, toma tu mascarilla con carbón activado, ¿no? Y de repente por ahí no le damos un respirador media cara, con un cartucho para químicos,
¿no? O de repente le damos para que, no sé, un filtro de amoníaco cuando no tiene nada que ver. Entonces eso también es otro factor importante. El tipo de cartucho, ¿no? En función también al tipo de actividad que va a ejecutar, ¿ok? Ya cuando entramos de lleno a hacer una actividad, el tema de la charla, ¿no? De inicio de jornada, la charla de 5 minutos, es una herramienta muy importante que tiene que también ser implementada dentro de las organizaciones, ¿no? Porque ahí es donde podemos comentar, intercambiar ideas, discutir probablemente algunos casos o experiencias, reportar algún tipo de falla o condiciones dentro del proceso o en los cambios de turno para que sea importante y de conocimiento de todos los trabajadores. Porque a veces pasa que llenan el formato y cuando tú le preguntas al trabajador, oye, ¿y cuál fue el tema de la charla? No lo sé. O cuando estamos haciendo el llenado del análisis de trabajo seguro, el ATS, o los permisos, los PETARs, ¿no? Para la actividad. Hay una parte donde dice charla de 5 minutos. Todos firman y probablemente siempre es el mismo el que hace el llenado y el que recolecta las firmas. Entonces, recuerden que esa herramienta dentro de lo que es ya la ejecución de la actividad, ¿no? Pues tiene que ser con participación activa de todos los trabajadores. Y de igual forma al momento de la ejecución de la charla, ¿no? Porque todos tienen que intervenir en la actividad. Gracias a todos por sus comentarios y sus aportes. Estoy tratando de poder leer algunos de los que están ustedes mencionando en el chat. Aquí, ¿qué cosa nosotros podemos identificar, chicos, en esta actividad? ¿No? Estamos viendo que acá se está realizando una actividad de ensacado, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué peligros nosotros podemos identificar? ¿No? Mala postura, ¿no? ¿Qué más? Probablemente hay algún tema de ausencia de los EPPs. En la imagen de la izquierda, es claro que ahí el tema ergonómico, el tema de las posturas, los movimientos repetitivos, de repente el tipo de mascarilla que se va a utilizar, la postura para la manipulación de la carga, ¿no? Probablemente no es la correcta porque ahí vemos que por la marca es una marca de cemento, ¿no? Entonces, imagínense, todo el rato el que nosotros estemos manipulando estas bolsas de cemento, ya, no 8 horas de trabajo, pero tiene que quedar claro que dentro también de las normas, la 375 de ergonomía, pues cuando la carga supera los 25 kilos, pues lo ideal es que nosotros contemos con fajas, elementos o herramientas mecánicas o dispositivos pues que permitan reducir al máximo, ¿no? Al trabajador teniendo que hacer uso de la fuerza física, ¿no? Propia del trabajador. Y en la máquina, perdón, y en la imagen del costado, exacto, ¿no? Y al final, a veces uno cuando es chico, cuando es muchacho, ¿no? Siempre está la proactividad de querer hacer las cosas solo o que voy a estar pidiéndole ayuda a mi compañero porque va a pensar que no puedo hacer el trabajo de manera sola, ¿no? Pero a la larga, como lo estaba mencionando uno de los compañeros, ese trabajador, si es que no tampoco hay una participación activa del servicio médico en la ejecución de los monitoreos o el tema de los exámenes médicos ocupacionales, a la larga ese trabajador va a generar pues una enfermedad relacionada con el trabajo por la manipulación de carga. Exacto, temas dorsolumbares o lumbalgia. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un ambiente en el cual estamos expuestos al ruido, ¿no? Aquí, bueno, estamos viendo pues que hay una serie de controles que se están implementando, ¿no? Un dosímetro para poder medir el ruido al cual está expuesto el trabajador. En la otra imagen estamos viendo pues el tipo de equipo de protección personal, ¿no? Unas orejeras. Tiene que quedar claro que estas orejeras eh, tienen un factor de corrección que del ruido que se produce en el medio ambiente, lo que busca es reducir los decibeles y que estén dentro de lo permitido. La RM375 establece de ergonomía que
para una jornada de 8 horas, el trabajador con equipos de protección y diversos mecanismos de control, de encapsulamiento de ruido y demás, dependiendo mucho la inversión que haga la empresa, pues reduce, ¿no? Digamos, la percepción del ruido que va a tener el trabajador está por debajo de los 85 decibeles. Hay algunos equipos que tienen un factor de corrección mucho más efectivo respecto que otros, ¿ok? Entonces, evidentemente, el ruido ambiental, ¿no? Dependiendo también mucho de la industria, exacto. Hay algunos que pues aplican el uso de los tapones auditivos y encima, para protegerlo un poco más, es que se ponen estas orejeras, ¿no? Ok, eso es también muy importante. ¿Listo? Ok. ¿Y qué pasa con aquellas personas que hacen trabajos en oficina, ¿no? Evidentemente uno dirá, pucha, pero estar en una oficina, digamos que los peligros pues no son tan críticos a estar dentro de un área operativa, estar en una planta, operar una máquina, pero estamos muchas veces 8 horas, como mencionas, frente a un monitor, ¿no? Que puede pues generar irritación a la vista cuando estamos frente a una laptop, a una computadora, el estar constantemente utilizando el mouse, ¿no? El tema del estrés, ¿no? Imagínense, pues, ¿no? ¿Quién no puedes esto en el trabajo, en tu vida diaria? ¿Quién en algún momento, pues, no tiene una etapa o una preocupación, ¿no? Y evidentemente todo este tema del estrés también puede impactar en el desempeño del trabajador, ¿no? Temas de fatiga, cansancio, el estado de ánimo, en la misma carga laboral. Entonces, pues evidentemente nos damos cuenta que también el personal administrativo también está expuesto también a una serie de peligros. Les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, para no entrar en nombres con empresas. La empresa era del rubro hidrocarburos, ¿no? Entonces, en la planta, la empresa había pues hecho, el área de seguridad pues había implementado pues una serie de políticas, procedimientos, donde habían cumplido 365 días sin accidentes. Y al final, el indicador se fue al tacho. ¿Por qué? Porque el auxiliar contable, cuando estaba haciendo todo el tema de los asientos contables y estaba pues haciendo todos los folios y demás, estaba utilizando esta máquina, esa que como cuchilla, como guillotina, para cortar papeles, ¿ok? Y como alguno de los compañeros ahí mencionó, por un tema de factor o por distracción, termina mutilándose parte de la falange del dedo, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, los accidentes pues, pueden presentarse en cuestión de segundos, pero también es importante y recalquemos, no siempre, porque a veces pasa, no, es que el accidente se dio porque el trabajador hizo esto, aquello. Momento. Nosotros también tenemos que tener claro, chicos, que, ok, ¿qué fue lo que llevó a que ese trabajador cometa eso? Y ahí un poco volteamos la torta. Ok, la empresa o el jefe inmediato o el líder de área lo capacitó, lo entrenó, le hizo la difusión de sus peligros y ahí van saliendo diferentes puntos, ¿no? Exacto, sí, no, esa frase también es importante, ¿no? Porque no quiere, ¿no? Eso también, porque a veces también hay algunas en el que se le dan todas las herramientas, todos los procedimientos, los instructivos, las condiciones de trabajo, las herramientas en buenas condiciones, equipos calibrados y demás, pero simplemente hay algunos trabajadores que simplemente no les importa. Simplemente ellos dicen, oye, Key, yo vengo acá a cobrar mi sueldo y me voy, ¿no? O toman conciencia cuando les ocurre un accidente de trabajo. Dentro de lo que son los peligros, ¿no? Bueno, hay una serie de peligros locativos, ¿no? Eh, de agentes químicos, físicos, hemos hablado con uno de ellos, el tema del ruido, que es el general, bueno, y de ahí hay otra serie en los cuales nosotros vamos a ir identificando esto, y lo que habíamos hablado en la imagen anterior sobre el tema de ergonomía. Ok, como definición,
¿no? La norma pues, establece pues que el peligro, ¿no? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, a los equipos, a los procesos y al medio ambiente, ¿ok? Y la fuente, situación o acto potencial que para causar el daño humano, deterioro a la salud, daño físico o la combinación de esos, eso ya está de acuerdo a lo que establece la ISO 45001. Lo otro que estábamos hablando era un poco el enfoque que tiene la ley 29783, ¿no? Y su reglamento. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las consideraciones para poder determinar este peligro? Recuerden que en principio nosotros habíamos hablado sobre el personal competente, sobre poder conocer cómo es este proceso, poder definir cuáles son las actividades que conforman o que la conforman, eh, cuáles son los potenciales situaciones de emergencia, también poder analizar, como les había comentado, si es que ha ocurrido o no ha ocurrido un accidente de trabajo, que también tiene que ser parte del análisis, todo el tema de investigación. Y si es que eso no se tiene contemplado en la matriz, pues se tiene que llevar a reunión de comité para que esto pueda ser analizado y poderlo incluir y hacer una nueva revisión de la matriz. Las personas, bueno, que puedan acceder a una zona, si es que hay cambios en el sistema de gestión y situaciones en que la empresa no pueda llegar a controlar. Algunas consideraciones como para poder determinar el peligro. R es rutinario, N no rutinario y E por emergencia. Ojo, para poder hacer la aclaración. ¿Listo? Bien. Toda esta parte, digamos, teórica la vamos a ver en una, digamos que una mini hiper C con algunos ejemplos como para poder aclarar toda esta parte teórica. ¿Ya, chicos? Luego, ya lo que hemos estado viendo, lo que es el peligro, vamos a evaluar el riesgo. Entonces, evidentemente, el riesgo es un valor, ¿no? Es un valor en el cual, bueno, como dice acá la definición, permite valorar el nivel, el grado y la gravedad de los mismos para tomar las decisiones apropiadas. Y el riesgo como tal es la probabilidad de que este peligro que nosotros hemos identificado, como ejemplo, un piso resbaloso, ¿no? En un piso resbaloso tenemos dos situaciones, que el trabajador pise este charquito y se caiga, o simplemente que, como dicen los cuasi accidentes, pise el charco y casi se resbale, pero no logró llegar a impactar o a golpearse, ¿no? Bueno, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, a los equipos y al medio ambiente. ¿Perfecto? Entonces, el riesgo es la probabilidad por severidad, por la severidad del daño. Porque si yo me resbalo y me caigo al piso, probablemente me puede generar una molestia, un disconfort, una lesión. Pero si ese trabajador por ahí, no sé, pues tenía algún problema a los huesos o a la columna, o no sé, una hernia o algo, y sufre un impacto y genera una fisura en la cadera o algo por el estilo, ¿no? Ya son diferentes condiciones, diferentes daños, ¿no? Continuando un poquito con la definición del riesgo como tal, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo con ejemplos, porque ya les había dicho que es un valor, una probabilidad, ¿no? En estas imágenes, ¿no? Tenemos dos imágenes aquí. Vemos en la primera imagen a una persona que sufre una caída a nivel, ¿no? Puede ser por ahí, bueno, vemos que es una alfombra, ¿no? Un resbalo, o probablemente por ahí la alfombra estaba media levantada, o no sé, el trabajador estaba un poco distraído, o de repente los zapatos no estaban amarrados, no lo sé. Como consecuencia, ¿qué es lo que le pasó? Pucha, para su mala suerte, cae todo el peso sobre el tobillo y se genera, pues, no sé, un esguince o una fractura en muñeca porque cae mal. Exacto. O probablemente puede ser que el trabajador se haya descompensado, ¿no? Y este se haya terminado desmayando. Y en la segunda, ¿no? Probablemente estamos ahí frente a una actividad o un trabajo con riesgo eléctrico, ¿no? Y ahí el trabajador no siguió la secuencia correcta de las famosas 5 reglas de oro. Y
habían cables expuestos, probablemente por ahí no se había bloqueado, no se había bajado la llave en ese sector, y él al momento de manipular no contaba con los equipos de protección de tipo dieléctrico, las herramientas, el guante o lo que fuese, y pues sufre una descarga eléctrica y como consecuencia una electrocución. Para una persona sana, fuera de que vaya a recibir un susto, ¿no? Un chiscorroteo o algo por el estilo, pero ¿y si ese trabajador tenía un problema o un mal cardíaco y producto de esa electrocución le da un golpe al corazón y termina viéndose afectado? Entonces vemos de que hay diferentes posturas. Bueno, para el tema de la metodología de evaluación, ¿no? Para el tema de la metodología de evaluación, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Probabilidad por severidad igual al riesgo, ¿no? Cuán probable, como hemos estado viendo, es en la imagen anterior, es que ese trabajador sufra una caída. Y producto de esa caída, ¿no? ¿Qué daños le va a generar? ¿Ok? Luego, ya desde el punto de vista, bueno, nos van a dar diferentes herramientas, ¿no? Y una de las, para poder establecer todo este tema de la elaboración de la matriz, es a través de la RM050, ¿no? En el cual recomienda y ahí te dan una serie de formatos para que tú puedas implementar en tu sistema de gestión y al mismo tiempo te va explicando diversas metodologías para la elaboración de esta matriz. ¿Ok? Cuando ya vamos a hacer el análisis, ¿no? Esto prácticamente para el desarrollo y poder hacer y clasificar y de acuerdo a eso hacer tu clasificación, si es que es un riesgo de tipo tolerable, donde a veces, ¿qué pasa? Que cuando es riesgos tolerables, como es algo bajo, por ahí que no se implementan algunos controles. Y lo recomendable y lo que yo quiero es que los controles también estén implementados, porque a veces uno implementa cuando es algo intolerable, cuando es algo moderado o importante, ¿no? El programa de capacitaciones, el tema de las inscripciones y demás. O sea, evidentemente que cuando es un riesgo de tipo tolerable, con una supervisión, ¿no? Ahí dentro de las operaciones se puede llegar a controlar, pero a veces, si esa supervisión efectiva no es adecuada, no se siguen los parámetros, no se siguen los controles, el cumplimiento, las frecuencias, automáticamente puede irse incrementando. Por eso siempre es importante tener todas las herramientas de control en las distintas etapas. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ya les había comentado acerca de esta metodología, ¿no? Que es la RM050, donde establece, pues, o recomienda cómo poder elaborar, ¿no? Esta matriz, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Como acá podemos apreciar, hay una clasificación, ¿no? Del nivel de la probabilidad, como habíamos mencionado. Aquí va a depender mucho al momento de analizar, ¿no? Si es que esta actividad, pues, es rutinaria o no es rutinaria, o es una actividad, pues, que se puede dar una vez al mes, al año, o es una actividad constante que puede llegar a generar daño casi siempre, ¿no? Por ejemplo, no sé, el que una persona esté realizando el tema del levantamiento de carga. Es evidente que si no se cuentan con las herramientas o los mecanismos de control, pues el daño está ahí latente. Pero no es lo mismo a que ocurra raras veces que hoy día se va a ejecutar el mantenimiento de una celda o una subestación eléctrica. El mantenimiento, dependiendo del rubro también, evidentemente, de la empresa, no es que se haga pues todos los días, ¿no? De acuerdo a tu programa de mantenimiento, es una actividad que, no sé, pues se hace cada 6 meses y se tiene que seguir una serie de controles, personal capacitado, equipos, implementos y demás. El nivel de la probabilidad, como ya les había mencionado, ¿no? Probabilidad por severidad. Entonces, cuando estamos hablando de la severidad, pues ahí, como menciona, puede ser dañino, ligeramente dañino y extremadamente dañino. Acá vamos a hablar un poco el tema más teórico. Esto yo un poco para no confundirlos, lo que quiero es verlo ya cuando analicemos estas mini pequeñas hiper C. ¿Ok? Y como habíamos mencionado en esta gráfica del acelerómetro, donde veíamos la categoría del riesgo que partía de un nivel tolerable hasta un nivel intolerable, ¿no?
y que si es que es significativo, como podemos ver aquí en imágenes, pues se tiene que implementar una serie de controles, ¿no? Y acá, bueno, acá hay una interpretación, ¿no? Si es que en la elaboración obtenemos un nivel de intolerable, pues no se debe de condensar ni comenzar el trabajo hasta que podamos nosotros implementar controles y reducir el nivel de riesgo. Bueno, entre importante, esto no se debe de comenzar hasta que se haya reducido igual, ¿no? Puede que se precisen recursos considerables para poderlo controlar. Bueno, y moderado, igualito, ¿no? Se deben hacer algunos esfuerzos para reducir. O sea, va a depender mucho también de los mecanismos que esto se vayan a implementar dentro de la empresa, ¿no? Dentro de los procesos, ¿ya? No quiero ahorita confundir con tanto texto, lo vamos a ir viendo un poquito a lo largo del desarrollo. Igual acá, ya vamos un poquito viendo los de menor riesgo, el riesgo de tipo tolerable y el tipo trivial, ¿no? Donde por ahí, con una supervisión efectiva, podemos nosotros controlar la actividad. Tolerable no necesita mejorar algún tipo de acción preventiva. Sin embargo, por eso que les comentaba que es importante también poder implementar algunos mecanismos. Se debe de considerar algunas soluciones o mejoras que supongan una carga económica importante, ¿no? Ya va a depender mucho de qué mecanismos nosotros vamos a ir a implementar. Entonces, un poco en resumen, ya hemos establecido cuáles son algunas definiciones de lo que es el peligro, lo que es el riesgo, ¿no? Pero ahora, a partir de ahí, ¿cómo nosotros este valor probabilístico vamos a irlo estableciendo? A través también de medidas de control existentes. Por ende, aquí tenemos 4 parámetros importantes para poder hacer este análisis. Uno es la cantidad de personas que van a estar expuestas a la actividad. Hay algunas actividades que de repente tienes 2 personas que van a ser partícipes. Como para esta actividad hay más de 12 y de acuerdo a eso se le va a ir dando una puntuación, ¿no? De acuerdo a 1, 2 o 3. Si es que existen procedimientos de trabajo validados y aprobados por la organización, por la empresa, como dice acá, le damos una puntuación de 1 si es que existen procedimientos y al mismo tiempo son satisfactorios, o sea, quiere decir que son efectivos para la actividad, ¿correcto? Y en segundo lugar, es que si existen procedimientos, pero no son, o sea, son parcialmente o no son satisfactorios eh, al 100%, ¿no? Entonces también hay que implementar una serie de mecanismos, una serie de controles. Y finalmente, hay algunas organizaciones, pues, donde evidentemente no se tienen procedimientos de trabajo a implementar. Y eso es un factor de riesgo muy importante, porque ¿cómo es que tú le vas a decir al trabajador cómo debe de ejecutar su actividad si no se tiene algo claramente establecido? Y como les había comentado, no solamente de la boca para afuera tú le vas a explicar, pues tiene que también tener una serie o un procedimiento o un instructivo donde se establezcan responsabilidades, donde se tengan implementados pues los controles y una secuencia correcta de pasos y un trabajo seguro para que un trabajador pues pueda ejecutar la actividad. Y otro aspecto importante es el tema de las capacitaciones, ¿no? Pues a tu trabajador tú lo tienes que tener capacitado y entrenado para la actividad. Tiene que saber y conocer cuáles son los peligros existentes en cada una de las actividades. Le das una puntuación 1, cuando el personal está parcialmente como que conoce la actividad, pero por ahí le quedan algunas cosas o aspectos por mejorar al momento de la identificación de los peligros. Y cuando simplemente pues el personal no se le ha capacitado, no conoce los riesgos y a pesar de, pues se le manda a que ejecute la actividad o que ejecute el trabajo. Y la exposición, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia sobre el tema de la exposición, ya les había comentado, ¿no? Si es que la actividad es esporádica
o es una actividad, como hablamos del mantenimiento de la subestación eléctrica, que es algo que ocurre, no sé, cada 6 meses, o es una actividad que se hace una vez al año, se le dará una clasificación como la que estamos viendo de nivel 1. 2 es cuando al menos ocurre una actividad al mes, ¿no? Una actividad, no sé, sobre el tema del mantenimiento de la laminadora, ¿no? Y algunas actividades que son, pues, evidentemente rutinarias, en las que el trabajador, pues, está expuesto, donde puede verse afectado. De acuerdo a esta primera categoría, es que nosotros vamos a establecer la severidad del daño, si es que esta actividad le puede generar una lesión que no le genere incapacidad o si le genere pues una incapacidad, una lesión, o sea, un accidente de trabajo leve, que le genere un accidente de trabajo de tipo incapacitante. Si es que es un trabajo incapacitante donde le genere incapacidad permanente, ¿no? Pierda pierda, no sé, pues el ojo, algo irreversible. El trabajador estaba ejecutando una actividad de forma manual, pierde un dedo, pierde un ojo, algo por el estilo, pues ya en cumplimiento de los trabajos, ¿no? Y a partir de ahí se hace la estimación, ¿no? Se establece esta puntuación dependiendo de cuántas personas están expuestas al trabajo, si es que hay procedimientos, si es que el personal está capacitado. De acuerdo a eso se hace una sumatoria y por la severidad también se hace una puntuación y se establece o se estima el riesgo y se hace la clasificación, si es trivial, tolerable, moderado y así. Ahorita lo vamos a ver en las próximas tablas. Ok, entonces, aquí, a manera de ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les estaba comentando el ejemplito del pintor? ¿Qué podemos visualizar acá, chicos? ¿No? Podemos visualizar a un trabajador, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo? Bueno, evidentemente está pintando en el interior de un corredor, de un pasadizo y demás. Sin protección, Dati. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí, a grandes rasgos, ¿qué es lo que nosotros podemos visualizar? Vemos que es el caso de dos pintores, acá se ve una sola persona, ¿no? El otro está tomando la foto. No existe procedimiento de trabajo, ¿no? Ese es el supuesto. Probablemente o empíricamente este pintor conoce del tema por la experiencia, ¿no?, que ha tenido a lo largo de los años y porque todos los días pintan o probablemente pues su familia o parte de su familia pues es una familia de pintores, ¿no? ¿Cuál es el principal peligro? La exposición a partículas, a polvo, la inhalación de los mismos gases de la misma pintura y demás. Entonces, igual como ustedes están mencionando, pues no hay señalización, el trabajador no está con un traje Tyvek, no cuenta con algún tipo de protección a la vista, probablemente toda la pintura le va a caer en la cara, en los brazos, no está utilizando algún tipo de respirador, no vemos que se pueda evidenciar el tema de que haya algún tipo de sistema de extracción y demás, ¿no? El trabajador, como se dice, está ahí a pulmón oliendo todos estos gases, ¿no? Exacto. Ahora, hemos estado hablando acerca de la clasificación. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros al principio, en el cuadro anterior, habíamos dicho el tema de las personas. ¿Cuántas personas están expuestas? Estamos diciendo que son 2 pintores. Entonces, de acuerdo a la tabla, se coloca el valor 1. Luego decíamos, el tema de los procedimientos. Había una clasificación de 1, 2, 3. Cuando eran procedimientos implementados y satisfactorios, se le daba clasificación 1. Cuando no existían procedimientos, se le iba a dar la puntuación mucho más elevada. Por ende, se le está colocando el valor 3. Luego, capacitados parcialmente, ¿no? Y de acuerdo a la categoría, a la clasificación que nosotros estamos haciendo para poder estimar el nivel de riesgo, se le está dando una puntuación de 2. Y finalmente, el último punto era si es que la actividad era una vez al año, una vez al mes o todos los días. Entonces, por eso que se le está dando la puntuación de nivel 3.
Se hace una sumatoria simple, ¿no? Y se obtiene un valor 9. Y de acuerdo a esto, ¿no? Se va a establecer la categoría, ¿no? De la severidad. Entonces, de acuerdo a estos 4 primeros parámetros, se hace la clasificación, se hace la severidad, se multiplica y se obtiene un valor 18. Entonces, hemos dado puntuación 1 por las personas que están expuestas, valor 3 porque no existe procedimientos, un valor 2 porque están parcialmente entrenados y un valor 3, ¿por qué? Porque la actividad se hace una vez al día, ahí se está diciendo que es diaria. Se hace esa sumatoria y sale un valor 9. Luego, para el cálculo de la severidad, nosotros le estamos dándole un valor 2. ¿Por qué? Porque al no contar con mecanismos de control, no tener los CPPs y todos los comentarios que ustedes me han dado de la señalización, el tema de los trajes, los valores de extracción, puede generarle con el tiempo una lesión, un daño, ¿no? Una afectación a los pulmones, probablemente una reacción alérgica y demás. Y a partir de ahí es que se hace el cálculo, ¿no? De la sumatoria, 9 por 2 y me está saliendo 18. Cuando hacemos la estimación, estamos determinando que es un valor de tipo importante. Y ya habíamos mencionado que cuando es un valor que está dentro de ese rango, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues el aplicar mecanismos de control, ¿no? Que es un poco lo que ustedes han ido algunos identificando y dándome algunas de sus ideas, que son muy válidas e importantes. Las medidas de control, como ya les había mencionado, ¿no? Tenemos el tema de eliminación, sustitución, ¿no? Al momento de ver el tema de la jerarquía de control. Bueno, control de ingeniería, administrativos y el último es el de EPPs. ¿Dónde es el más efectivo? Es en la eliminación. O sea, va a depender mucho del tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, no sé, que un trabajador tenga que ingresar a hacer un trabajo de soldadura en el interior de un tanque donde se almacena aceite de pescado. Ustedes saben pues que el aceite de pescado es altamente inflamable, que cuando entra en contacto con una fuente de calor se puede prender. Entonces, pues ahí nosotros primero tenemos que drenar todo el tanque, luego de haberlo drenado, tenemos que hacer que se ventile, ingresar con nuestros equipos de medición, ¿no? Como exacto, como un espacio confinado. Ventilar, medir que esté dentro del rango y los parámetros, que el trabajador ingrese con todo el equipo. Y si es que nosotros evidenciamos que en el interior del tanque no es una atmósfera explosiva, bueno, recién ahí podrá ingresar a hacer este trabajo de soldadura. ¿Ok? Y algunas medidas de control que ya las hemos ido repitiendo, ¿no? Es respecto al tema del personal capacitado, ¿no? Probablemente, como muchos lo han mencionado, la implementación de estándares de seguridad, ¿no? El tema de la señalización, los permisos de trabajo, como todos sabemos, si es que es un permiso o una actividad o un trabajo de alto riesgo, ¿no? Tenemos que seguir, el personal tiene que estar capacitado y entrenado para la actividad, tenemos que evidenciar que todos los controles estén implementados, si es que es un trabajo, como mencionamos el ejemplo de espacio confinado, pues ahí tenemos que tener todos los controles debidamente implementados exacto. Bueno, también el tema del SCTR, efectivamente, ¿no? Y en algunas empresas también ha pasado que a veces utilizan el SCTR y el SCTR, pues no tiene cobertura. Imagínense, pues, si pasa eso, ¿no? Y otros controles importantes, pues, es el tema de las inspecciones de las condiciones de trabajo, probablemente la implementación de campañas en temas de seguridad, eh, del tema del cuidado de manos, el uso de las herramientas seguras, etcétera, etcétera. Bueno, algunas otras medidas de control, bueno, establecimiento de planes de emergencia, de rescate, lo que les mencioné del tema de los monitoreos, algunas activaciones, equipos o dispositivos de emergencia que tienen que ser también debidamente implementados, los EPPs y demás. En esta otra imagen, ya un poquito construyendo la hiper con
esta jerarquía de controles que nosotros hemos implementado, ¿no? El peligro es esta escalera y el riesgo es, como menciona ahí, la probable caída a diferente nivel del trabajador, que puede pues ocasionar que el trabajador le genere algún tipo de fractura, le genere algún tipo de esguince y demás. Ahora, cuando nosotros vamos a establecer esta jerarquía de controles, ¿no? Podemos ir identificando algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a eliminar? Evidentemente, pues tenemos que eh, acceder a un nivel superior para poder pintar. Pero de repente por ahí nosotros hemos identificado que la escalera no es segura porque probablemente ya está desgastada, no se realiza las inspecciones de las escaleras, ¿no? O no cuenta con los seguros en las tapas, en las patas, perdón, y por ahí puede correr, la persona puede perder el equilibrio, no utiliza cinturones o herramientas, no tiene los 3 puntos de apoyo, otro trabajador no está en la parte baja asegurando de que la escalera pues no genere o haga movimientos bruscos. Entonces, como sustitución, como medida de control, planteamos utilizar un andamio o una plataforma un poco más segura, más fija, que obviamente un andamio certificado, como les he mencionado. Y como mecanismo de control, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Perdón. eh, Podemos tener implementado el procedimiento del uso seguro de la escalera, ¿no? Y con eso tú le difundas a tu trabajador, pues, cómo se tiene que hacer uso de este andamio o de esta escalera, definirle cuál es la secuencia de pasos correcta y segura para el uso de esta escalera, ¿no? Porque muchos de repente dirán, Inge, pero el uso de una escalera es súper sencillo, claro, pero chicos, no todos pues tienen la misma capacidad de respuesta o la misma capacidad para poder realizar o ejecutar una actividad. Entonces hay que explicarle al trabajador cómo utilizarla para que pueda ejecutar la labor de forma segura. Y finalmente, el último mecanismo de control, el tema del EPP, le damos a implementar un casco, ¿ok? Y creo que con esto ya más o menos vamos cerrando la presentación. Aquí prácticamente vamos a poder armar esta IPC con todo lo que hemos ido conversando, ¿ok? Entonces, la actividad es una actividad súper sencilla, ¿ya? El desplazamiento en áreas comunes. Hemos hecho la clasificación, que es una actividad rutinaria, porque todos tenemos que desplazarnos pues, de un ambiente a otro. El puesto de trabajo es, vamos a asumir que es el de asistente administrativo. ¿Cuál es el principal factor o el principal peligro? Que probablemente este asistente tenga que ir a un nivel inferior y haga uso de las escaleras, ¿no? Pierde el equilibrio, pise en falso, se resbale. ¿Y qué es lo que le puede generar? Una caída a diferente nivel, ¿ok? Como consecuencia, ¿no? Es una fractura, una lesión, un daño, una contusión, un esguince y demás. ¿Cuál era la medida de control existente que en ese preciso instante tenía la empresa? Tenía una señal de uso obligatorio del pasamano. Pero ¿creen ustedes que esa era la única? Por eso que al momento de hacer la estimación del riesgo, para poder reducirlo, aquí vamos a ir identificando, como hemos establecido la clasificación, si es que cuántas personas estaban expuestas, si es que se tenían procedimientos de trabajo, ¿no? Si es que el personal estaba capacitado o si es que era una actividad que él lo ejecuta una vez al año, al forma mensual o todos los días. De acuerdo a esto se hace la sumatoria y sale un valor 10. Y producto de esta lesión, nosotros hemos establecido que por la severidad le vamos a dar una puntuación de 2, porque producto de una caída de escaleras puede generar pues un daño mayor al trabajador. Con eso nosotros estamos calculando, ¿no? O estamos estimando el riesgo, estamos calculando un valor 20, que es un valor, de acuerdo a la clasificación que vimos en la tabla, de un valor importante.
es un riesgo de tipo significativo. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tenemos que determinar cuáles son los mecanismos de control que tenemos que implementar. Entonces, aquí, como medidas de control propuestas, es, bueno, el tema de la capacitación sobre el tema de prevención de caídas. Incluir en el reglamento interno la obligación del uso de pasamanos, porque probablemente puede ser que haya una señalética del uso de pasamanos, pero que probablemente no esté identificada en algún documento, en la IPER, en el reglamento interno de trabajo, en el reglamento interno de seguridad. Entonces, sobre eso, ¿cómo yo, si es que este trabajador lo incumple, cómo yo puedo probablemente, luego de la evaluación, de ser necesario, pues amonestarlo por algún incumplimiento, si no tenemos algo registrado, ¿no? Probablemente establecer una política del tipo de calzado, ¿no? No sé, por ahí el tema de algunas labores administrativas, probablemente las damas, puede ser que en ese caso la persona haya estado con un taco muy alto y probablemente por ahí se la haya atorado, se haya atracado con parte de alguna, de la alfombra, no sé, y pues haya perdido el equilibrio, como al mismo tiempo un varón por ahí tenía la suela desgastada del zapato, estaba bajando muy rápido, perdió el equilibrio, justo cuando estaba bajando la escalera, su jefe le dice, oye, pucha, te vamos a aumentar, de felicidad voltea, pum, se cae, ¿no? De ser necesario también hacer el tema del mantenimiento a las escaleras, hacer las inspecciones también de los ambientes de trabajo y demás. Entonces, a partir de ahí es que se establecen nuevos mecanismos de control para que este valor 20, luego de que se implementa, pueda bajar el nivel y esté dentro de el tolerable o trivial, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y bueno, muchachos, es importante un poco como para poder tomar conciencia sobre lo que hemos conversado el día de hoy, que la prevención evita los accidentes, pero importante que tenemos que tenerlo siempre todos nosotros. El tema de la seguridad no solamente va a ser responsabilidad del área de seguridad. A veces uno dice, no, que lo vea seguridad, que lo haga esto. Cuando muchas veces las operaciones no las hace seguridad. Seguridad lo que brinda pues son mecanismos, haces la asesoría técnica, se reúne con los líderes para poderle un poco abrir el panorama que ya se tiene implementado y poder ir en conjunto implementando nuevas medidas de control que reduzca, ¿no?, la probabilidad que este peligro llegue a materializarse y generen los accidentes. Exacto, José, es importante. El tema de la seguridad es tarea de todos. Así como dice Defensa Civil, tarea de todos, igualito. Acá participamos todos. La máxima autoridad, que es el gerente, como los auxiliares y los operarios. ¿Correcto? Listo. Creo que con eso estaríamos terminando y vamos a dar pase a las preguntas. Correcto. Vamos a abrir el espacio de lo que son las dudas y consultas. Aquí tenemos una pregunta de Carlos, que es CSTR. Ok, a ver. De hecho, eso tiene que quedar claro para todos. El SSTR es un seguro, el seguro contra los accidentes que ocurren en el trabajo, ¿no? El seguro complementario de trabajo de red. Te me adelantaste. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en una empresa, pues tienes que, y si es que es una empresa que dentro de sus actividades tiene trabajos de riesgo, pues tienes que tener un SCTR. Entonces, cuando ocurre un accidente de trabajo dentro de las instalaciones, con ocasión del trabajo y por mandato del empleador, que tienes que cumplir con una serie de funciones, tú te accidentas, evidentemente tú tienes que tener un servicio médico para que te brinde la primera atención y luego del diagnóstico, el médico ha determinado que pues ha generado una lesión y pues por ahí que te deriva a la clínica, se activa este seguro que está coberturado al 100%, ¿no? Y se te brinda pues toda la atención correspondiente. Y luego de eso pues va a generar un descanso médico y este descanso médico al trabajador es para que guarde reposo, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pucha, estoy con descanso médico y se pone a hacer sus actividades con total normalidad cuando no es así. Correcto. Aquí Wilson José tiene la mano levantada. Puedes prender tu micrófono para formular tu consulta. Ya,
Ingeniero, buenas noches, ¿me copia? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, Wilson Belén. Una consulta. Sí, En Wilson, el dime. IPRC, cuando uno identifica el peligro y lo cataloga como 8, el número 8 color rojo, mi consulta es, ¿cómo avanza? ¿A la derecha o hacia abajo? Tú has hecho tu clasificación, tú has hecho tu análisis, ¿no? Y has determinado luego de la sumatoria un valor 8. Pero tú sabes que cuando es un valor de tipo 8 es un valor tolerable, donde ahí, bueno, la metodología te dice pues que tiene que haber una mayor supervisión, ¿no? Tienes que tú también tener implementado algunos mecanismos de control. Si tú quieres agarrar y reducir, va a depender mucho de la actividad que estás ejecutando y de los mecanismos de control que tú vas a implementar para que los controles que tú ya tienes implementado, ¿no? Hagan que ese valor que era tolerable, ¿no? Por ahí, no sé, con los ejemplos que hemos estado dando, vas a implementar una política, como vimos en el ejemplo, de calzado, ¿no? Y una serie de procedimientos que eso te va a permitir reducir un nivel inferior y con eso tu valor ya no va a ser tolerable, sino va a ser de tipo trivial, ¿no? Y tú sabes que ahí, como estábamos hablando, cuando es un riesgo de tipo trivial, con una supervisión, ¿no? Dentro de las operaciones no debería de generar algún tipo de accidentabilidad, pero tú sabes que dentro de las industrias, dentro de las operaciones, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Ahora, cuando ya analizamos los valores mucho más significativos, llámese intolerable o importante, sobre los riesgos ya existentes, cuando nosotros hacemos este análisis y identificamos, ok, para la actividad, ¿cuántas personas realizan el tema del pintado? 5, ok. ¿Tenemos implementados procedimientos de trabajo? Sí, pero están parcialmente. Ok, vamos a ver qué otros mecanismos podemos nosotros implementar en el procedimiento para poder tomar conciencia a los trabajadores. ¿El personal ha sido capacitado para hacer esta actividad? No, de repente ha sido por ahí un tipo de taller. Ok, vamos a traer una persona especialista para que sensibilice, entrene y capacite al trabajador. Entonces ahí ya estamos implementando nuevos mecanismos. O probablemente la actividad, ya, vamos a ver, necesitamos o requerimos de algún, no sé, de alguna tecnología, de alguna herramienta o de algún equipo que simplifique la actividad y que el trabajador no esté tan expuesto a este factor de peligro. Entonces, luego de que hemos hecho todo este análisis, ¿no? Este valor 17, cuando vamos a hacer nuevamente la puntuación y el análisis de la severidad, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que la sumatoria de estos valores va a ser mucho menor que el ya existente. Y la severidad o el daño que podría ocasionar, como ya tenemos nuevos controles implementados, pues al momento de estimar el riesgo ya no va a ser un valor 16, sino va a estar de repente dentro del rango de tolerable o por debajo del nivel 9, ¿no? Y así, un poco para poder tratar un poquito de explicarte eh, cómo podríamos hacer para que tú lo implementes. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Una pregunta, con respecto a los trabajos no rutinarios, ¿se deben considerar en la matriz CIPER para un efecto de en el siguiente año ya plasmarlos para que sean continuos? A ver, cuando nosotros vamos a hacer el análisis de esta matriz, ahí tenemos que tener mapeado todas aquellas actividades que son de tipo rutinarias y las no rutinarias, porque como tú bien lo dices, no significa que a lo largo del año no la vamos a ejecutar o solamente la vamos a ejecutar una vez, pero en esa oportunidad del año en curso que se ejecuta, el personal tiene que tener claro cuáles van a ser la secuencia de actividades, cuáles van a ser los peligros al que va a estar expuesto. Es como el ejemplo que yo les estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, en una planta industrial en la que se produce alimento, ¿no? El core business de la empresa es producir el alimento propiamente, pero
detrás de todo el tema de la producción hay máquinas, por ejemplo, hay subestaciones eléctricas, hay calderos, hay compresores y hay diversos equipos de poder que, pues, de acuerdo a tu programa de mantenimiento preventivo, tú intervienes en ese equipo, no sé, cada 6 meses o una vez al año, pero tú tienes que tener mapeado todas las actividades dentro de tu sistema de gestión para cuando llegue en esa fecha, el trabajador sepa qué cosa tiene que hacer, cuáles son sus peligros y demás, para que eso lo puedan replicar, porque acuérdate que muchas veces el personal operativo, el personal técnico es cambiante, pero el proceso sigue muchas veces siendo el mismo. Bueno, también puede ir cambiando. Entonces, para que el otro trabajador que venga y ejecute esa labor sepa qué cosa debe de hacer o a qué peligros esté expuesto, ¿no? Eso es un poquito como para aclarar tu pregunta. Ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias, no te preocupes. Correcto. Y nos vamos a la última pregunta de José Montalvo. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Buenas noches. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches, dime. Buenas noches. Quizás mi pregunta sea un poquito, la pregunta mía es si dentro de una empresa encuentras a trabajadores terceros o contratas sin prevencionista, ¿cuál sería el riesgo trabajar sin prevencionista? A ver, esa es una pregunta que suele salir siempre dentro de las empresas. Vamos a centrarnos en la empresa principal, la empresa titular, ¿ya? Entonces, esta empresa, la principal, digamos, la empresa Pepito Constructores Generales, ya es la empresa principal. Y esta empresa Pepito Constructores Generales requiere los servicios de la empresa Servicios Generales Bells, por mencionar un nombre, el primero que se me ha venido a la mente. Entonces tú tienes que, dentro de tu sistema de gestión, implementar un manual de seguridad para contratistas, donde ahí tú estableces una serie de requisitos, ¿ok? Una serie de requisitos para que el contratista que quiere ejecutar una labor dentro de tus instalaciones sepa cuáles son los requisitos básicos, desde el punto de vista documentario, eh, de acuerdo a la categoría del riesgo el que va a ejecutar una labor, ¿no? Y de acuerdo a eso, si es que es una actividad de alto riesgo, ¿ok? Tiene que haber presencia de un prevencionista, ¿no? En el cual se le certifique, ¿no? Porque muchas veces hay algunos que ponen a un prevencionista a ejecutar la labor para supervisar, en el ejemplo que estaba dando del mantenimiento de una subestación eléctrica, y el pobre muchacho no tiene la más mínima experiencia en cuáles van a ser los controles que debe de tener en la supervisión de estos trabajos. Entonces se lo van a pasear, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una actividad de, digamos, de bajo riesgo, podemos también tener el soporte del supervisor, pero también, y de los técnicos que van a estar, pero también parte de la empresa principal es en el que tú puedas acreditar que el supervisor cuente con las acreditaciones y las competencias, ¿no? Para poder supervisar los trabajos y que el personal técnico que va a ejecutar la labor también de igual forma. Y bueno, ya el tema de un trabajo de riesgo, un trabajo eléctrico, un trabajo en espacio confinado, un trabajo en altura y demás, sí es un requisito obligatorio que tenga la presencia de un prevencionista. Si son actividades de bajo riesgo o actividades rutinarias donde digamos que la exposición al peligro es baja, podemos tranquilamente trabajarlo con la I+C, ¿no? Y con las distintas herramientas que hemos ido conversando, ¿no? Con el ATS, con los permisos de trabajo y evidentemente dejar plasmado en los documentos, pues todos los controles que la empresa está implementando. Porque recuerda de que nosotros al ser la empresa principal también somos responsables solidarios de lo que pase ahí. Porque imagínate que el accidente, si es que ocurre, es porque había una condición insegura. Entonces, luego de hacer todo el tema del análisis y demás, ahí comienzan a surgir otro tipo de hipótesis, que eso lo podemos ver en el capítulo de investigación de accidentes, ¿ok? Un poco para poderte haber aclarado el comentario. Muchas gracias por su respuesta. Agradecemos a todos por su participación, en especial al ingeniero Juan Carlos. Gracias, chicos, gracias a todos.